Hoy toca el tema de gestión de recursos. Es una pequeña novedad la que ofrece, incluye la versión 6 del PMBOK, que a la gestión de recursos humanos, que venía siendo hasta la versión 5, ahora le han quitado lo de humanos, no sé por qué. La verdad que no lo entiendo, no encuentro una explicación. Pero bueno, le han quitado esa coletilla, ¿no? Ese adjetivo de recursos humanos. Yo pensaba que iba a ser más amplio, que se iban a dedicar a tratar otros aspectos de los recursos en general, pues no sé, incluir recursos materiales, recursos de tiempo, recursos monetarios, pero no, porque el contenido en la versión 6 es exactamente, bueno, exactamente no, incluyen algo que es el control de los recursos humanos, que en la versión 5 no había, los recursos humanos no se controlaban, y ahora sí, y poco más, todo es exactamente igual. Entonces, bueno, vamos a verlo porque es un tema interesante. Como veis en esta presentación, que obviamente no tiene el detalle necesario como para leer, pero que no es ni más ni menos que un extracto, como sabéis, de, primero, los 6 procesos que se utilizan, que se revisan en la gestión de recursos humanos, y lo segundo, para que veáis que ya estamos entrando en materia, que ya tenemos mucha información, que la gestión de recursos ya digamos que tenemos mucho avanzado en nuestra planificación del proyecto, hemos hecho el alcance, hemos hecho un cronograma, hemos hecho los costes, hemos hecho la calidad, que por cierto la tendremos este miércoles porque no la pude dar el lunes pasado. Y por tanto tenemos ya bastante conocimiento de cómo va a ir el proyecto, de qué queremos hacer. Y ahora viene lo bueno, y es cómo lo voy a hacer en cuanto a mi principal herramienta. Mi principal herramienta como director de proyecto es el equipo humano que voy a tener a mi lado. Los que me van a sacar de los problemas, a los que les voy a repartir las tareas, a los que, digamos, desde un punto de vista más técnico, van a sacar el proyecto adelante. Bueno, es importante, como siempre, que tengamos un plan. Ya sabéis, mentalidad anglosajona. Cambiamos el chip y nos ponemos a planificar. Nos sentamos, pensamos, estructuramos, creamos, en definitiva, el plan de la gestión de recursos. Después tendremos que hacer una estimación, es decir, cuántas personas necesito, por cuánto tiempo, de qué perfil, con qué conocimientos, con qué habilidades, en qué me van a solucionar problemas. Ese es el planteamiento. Después habrá que adquirir ese equipo, habrá que desarrollarlo, es decir, habrá que potenciarlo, habrá que muchas veces cubrir o remediar ciertas carencias que puedan tener este grupo de personas, es decir, formarles, darles mayor capacidad, mayor conocimiento, mayor poder, ¿no? El empowering que dicen los anglosajones también. ¿Para qué? Pues para que sean mejores profesionales y para que sean personas que sean capaces de resolver situaciones y de sacar situaciones adelante. Ya sabéis que hay muchas tendencias en el mundo laboral. Hay una que dice que para que uno destaque siempre debe estar rodeado de gente peor que tú. Bueno, pues es un enfoque. A mí, desde luego, me gusta la otra, la que siempre intento estar rodeado de los mejores profesionales posibles, porque es la mejor forma de transitar, digamos, de forma saludable por el proyecto, ¿no? Si tienes profesionales alrededor que te van a ayudar, que tienen conocimiento, que tienen capacidad, que son profesionales fuertes, menos problemas vas a tener tú y más fácil va a ser tu vida como director de proyectos, que ya por otro lado es suficientemente complicada, ¿no? Después tendremos el proceso de dirigir el equipo, es decir, hacia dónde queremos que vaya, cómo queremos que se comporte, cómo queremos integrarlo dentro de todo el desarrollo del proyecto y finalmente habrá que controlar esos recursos. Es decir, el control aquí de los recursos se orienta hacia el control del equipo. ¿Cuál es el desempeño de nuestro equipo de gestión de proyecto respecto a lo que debemos conseguir? Si llegamos a tiempo a entregar los hitos, si los entregables están saliendo con la calidad que requiere y que nos ha pedido el proyecto, si estamos cumpliendo con el presupuesto que teníamos asignado a cada una de esas partidas,
si estamos entregando los informes adecuadamente, si el grado de comunicación del equipo entre nosotros hacia sus subcontratas o hacia la parte del cliente con la que tengamos que tratar, si es que los miembros del equipo lo tienen que hacer, o si tú eres el único canal, pues serás tú el único canal, pero si los miembros de mi equipo también tienen una relación hacia el cliente, hay que tener extremo cuidado con esa parte, ¿no? Es decir, cómo se está desarrollando esa comunicación, el nivel de interlocución es adecuado, es correcto, se da la información que se tiene que dar en forma y tiempo y manera, etcétera, ¿no? Eso lo veremos también en la parte de comunicaciones. Pero el control de nuestros recursos se orienta hacia conocer eso, si estamos cumpliendo las expectativas en todo lo referente al desempeño de nuestro equipo, no solamente en la parte técnica, no solamente hay que cuidar los aspectos tangibles, monetarios, materiales, entregas, etcétera, sino también es muy importante vigilar la parte intangible, la parte de comunicaciones y algo que os dije hace un momento, que es si proponemos y conseguimos métodos o formas de empoderamiento, ¿no? de potenciar a nuestros miembros del equipo, es decir, más formación, mayor desarrollo de habilidades suaves, ¿no? O las soft skills, ¿no? Que dicen los anglosajones también, pues tener el conocimiento y tener la capacidad de medir si esos desarrollos se están correspondiendo a lo esperado, a lo planificado y a lo que necesita el proyecto y la empresa más a futuro. Como veis, entonces, fijaros que la gestión de recursos de proyecto no tiene proceso en inicio ni tiene procesos en cierre. Tenemos dos procesos en planificación, que es planificar la gestión de proyectos y estimar los recursos de las actividades. Tenemos tres, que son bastantes, en ejecución, adquirir los recursos, desarrollar el equipo y dirigir al equipo. Y por último tenemos en el grupo de monitorización y control, tenemos el de controlar los recursos. Esta gráfica es una gráfica que a mí me gusta mucho porque dice muchas cosas sobre el proceso. Fijaros, a la izquierda, en el eje de las Ys, tenemos el nivel de esfuerzo. Ese nivel de esfuerzo da mucha información. Es cuántas horas va a dedicar el equipo, cuánto nivel de estrés va a almacenar el equipo, cuánto dinero voy a tener que gastarme de mi presupuesto. Por eso fijaros que en el inicio de estas curvas, el inicio es muy tendido, es muy bajo. Es decir, al inicio en el tiempo, eje de las X, la labor que más se desarrolla es la de los grupos de proceso de inicio. Hay un poco de actividad en cuanto a monitoreo y control, hay un poco de actividad que empieza enseguida, es fuerte en planificación. Hay otro poquito, un poco más adelante, tendremos actividad en cuanto a ejecución, empezaríamos a hacer cosas, pero al principio tenemos grupos de proceso de inicio y de planificación. Lo que quiero decir con esto es que, igual que el nivel de esfuerzo sobre el equipo, sobre el presupuesto, sobre las compras, hasta que no tenemos cumplido pues aproximadamente un 25, un 30% del proyecto, no empieza a ser alto, fuerte. Lo mismo va a suceder con mis necesidades de personal de equipo. Es decir, al principio me puedo digamos, arreglar, puedo necesitar un número X de personas. Ese número X de personas y sus capacidades se van a incrementar en función de que nos acerquemos a las partes altas de estas gráficas, y de acumulación de niveles de esfuerzo, tanto en planificación como en ejecución como en control. Por tanto, en mi plan de gestión de los recursos debo tener en cuenta que no en todo momento del proyecto voy a necesitar que todo mi equipo esté junto a mí. Voy más allá. No en todo momento del proyecto el equipo va a ser el mismo. Al principio necesitaré gente experta, gente que me ayude a planificar, a diseñar,
gente que venga a reuniones, que tenga una participación puntual, que me entregue información, que me rellene hojas de datos, que constituyen los planes que estamos viendo y que vamos a ver a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Este personal perfectamente puede desaparecer, puede hacer una labor de soporte muy puntual más allá durante la parte media y final de la ejecución del proyecto, mientras que en esa parte media y final de la ejecución del proyecto voy a necesitar quizás más gente resolutiva, gente de campo, gente que sea capaz de llevar adelante una instalación compleja, gente que me maneje aspectos organizativos o personal que me maneje perfectamente, por ejemplo, lo que vimos la última vez, los gráficos de Gantt, los gráficos de recursos, que sea un buen planificador, un buen revisor, un buen controlador. Todo ese tipo de personal lo voy a necesitar en la parte central del desarrollo del proyecto, pero probablemente no sea una buena idea tenerlos al principio porque no me van a aportar lo necesario. Es decir, conclusión a todo esto, en el plan de gestión de los recursos del proyecto tengo que tener en cuenta que mi equipo va a ser cambiante, que van a entrar y salir personas y que van a tener aportaciones y duraciones de su aportación al proyecto diferentes. Además, voy a tener que tener en cuenta que a cierto personal del que yo adquiera para mi proyecto, voy a tener que llevarle ciertos días a formarse. Esto no pasa nada, es una cosa muy habitual, sobre todo en proyectos de software, donde siempre estamos tratando con tecnologías que entran nuevas en el mercado, que son cambiantes, que se necesitan puntualmente. Así que el tener, digamos, a personal fuera de la batalla diaria, fuera de los usos diarios o fuera del trabajo diario, formándose durante una semana, 2 semanas, es algo totalmente normal y habitual. Vale. En cuanto a lo que se empezaba a comentar ahora mismo, es decir, métodos y prácticas que están ahora mismo muy utilizadas en la gestión de proyectos, pues son estas que os muestro aquí y que están muy relacionadas sobre todo con las tecnologías de la información. Es decir, no solamente ya el ejemplo que os ponía de proyectos de desarrollo de software donde digamos la ensalada, ¿no? La variedad de tecnologías que tengáis que manejar es brutal. Los cambios de esas tecnologías también están a la orden del día, prácticamente pues con mucha frecuencia aparecen nuevas herramientas en el mercado que es necesario aprender a controlar. No solamente eso, sino, como os decía, las habilidades, las capacidades, la tecnología que tenemos ahora mismo, como estamos haciendo en este momento. Yo estoy hablando desde mi casa en Madrid y tendré oyentes en casi en toda parte, en cualquier parte del mundo, sobre todo en Sudamérica, en muchísimas ciudades. Eso también nos está permitiendo que podamos tener miembros de nuestros equipos que no están donde yo tengo mi oficina o donde yo tengo que implementar o implantar mi proyecto, puede ser una carretera, un edificio, unos silos o un aeropuerto. Mi equipo puede estar disperso, puede estar en muchas partes del mundo. Es lo que tenemos abajo, equipos virtuales o distribuidos. Bueno, gracias a la tecnología esto no es un problema, ni mucho menos. Equipos autoorganizados, es decir, podemos también tener un equipo organizado con pequeñas células que nos hagan diversas componentes de nuestro proyecto final allí donde están ellos ubicados. Por ejemplo, si tenemos un equipo que es experto en realizar planificación y que está en Alemania, bueno, pues ¿por qué lo vamos a desplazar? Que es un coste para el proyecto, que siga en Alemania. Quizás sea más fácil desplazarme yo allí, explicar las cosas o, sin necesidad de desplazarse, utilizar una videoconferencia o las comunicaciones a través de correo electrónico o de link o de una simple llamada de audio para explicarles qué es lo que hay que hacer, cuál es el alcance de su cometido, cuál es el límite de batería de su entregable y que seamos capaces de, con un control, poder entregar esa parte. Otra tendencia muy de moda, ya hace tiempo, ¿no? Es la inteligencia emocional. Es un libro muy famoso de hace unos 10-15 años que sentó un precedente dentro de lo que es esta forma de control del comportamiento, en el sentido de que
no tenemos que dejarnos llevar por nuestras emociones, porque eso nos puede perjudicar. Sí que tenemos que ser lo fríos y conscientes suficiente como para dejar a un lado nuestras emociones y priorizar nuestro objetivo, que es, pues a veces el objetivo no es, ni mucho menos, enfrentarse o tener un enfrentamiento, una situación desagradable con un colega, un profesional, el cliente o con un contratista, sino que mi objetivo ¿cuál es? Llevar a cabo mi proyecto, que se entregue en tiempo, manera y presupuesto. Pues si ese es el objetivo, la inteligencia emocional lo que te dice es que eso es lo que debes perseguir y dejar al lado cualquier otro aspecto que te disperse de ese objetivo. Y esos aspectos normalmente son los emocionales. Si a mí me enfada una actitud o no estoy de acuerdo, no debo dejarme llevar por esa emoción y sí vigilar y perseguir que se siga respetando el fin final, objetivo final, que me beneficie en mi situación de director de proyecto y que es ni más ni menos lo que os decía, que se cumpla la entrega, que se cumpla el objetivo de la mejor forma posible. En cuanto a esa adaptación que va a requerir por nuestra parte, por parte del director de proyectos, todas estas novedades y toda esa diversidad que vamos a manejar, porque evidentemente al tener personas de distintos países ya entran en juego situaciones culturales, situaciones horarias, situaciones en cierta forma también los niveles de desarrollo de las sociedades en las que viven marcan muchas pautas de comportamiento, es decir, te vas a encontrar una gran diversidad, hombres, mujeres, diversas formaciones, diversos campos de desarrollo profesional, etcétera. Te puedes encontrar situaciones muy variadas. Por tanto, tienes que estar preparado para afrontar esa diversidad. La ubicación física, que ya la hemos comentado, dispersión. En cualquier parte del mundo tú puedes tener a los miembros de tu equipo, incluso puedes tener varias células, ¿no? que preparen, digamos, partes específicas del proyecto. Recursos específicos de cada industria. Puedes tener gente muy preparada en estructuras, otra gente puede estar muy preparada o necesitar gente muy preparada en asfaltos o en control electrónico o en medios audiovisuales. Otro aspecto, la gestión del equipo. ¿Cómo se maneja un equipo tan disperso, tan variado culturalmente? Las zonas de tiempos también son muy importantes, eso hay que vigilarlo. Imaginad que tenéis aparte de vuestro equipo en Estados Unidos y otra parte en Manila, por ejemplo, en las Islas Filipinas. Tenéis un rango para acometer de aproximadamente unas 12, 13, 14 horas de amplitud. Es decir, si tú estás en Madrid, Manila tiene más 6, más 7, Estados Unidos puede tener menos 6, menos 9, depende de la zona, la costa. Entonces, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo haces una reunión con todos a la vez? Bueno, es aspectos que hay que tratar con mucho cuidado porque puede ser que estés obligando a personas a hacer un esfuerzo por encima de lo que tendrían que estar haciendo. Esto que veis aquí es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de planificar los recursos, que tiene el mismo formato que habíamos utilizado ya para la Work Breakdown Structure, ¿no? La estructura desglosada del trabajo. Pues igual que habíamos hecho nuestros bloques de trabajo para la parte del trabajo, la WBS, lo tenemos para la parte organizacional. ¿De acuerdo? Por esto se llama una OBS, una Organization Breakdown Structure. Es decir, cómo vamos a organizar a las personas que forman parte de mi equipo alrededor del proyecto, en definitiva. ¿De acuerdo? Aquí incluimos, fijaros, tenemos por un lado los recursos humanos por la izquierda y los recursos materiales por la derecha. También en este punto hay un poco de novedad, ¿no? Respecto a la utilización de una organización de los materiales. Vamos a ver rápidamente ahora en las siguientes algo que cae casi siempre en los exámenes. Esto ya entra dentro de la parte que siempre os matizo, específica para la preparación del examen PMP. La matriz de asignación de responsabilidades y los diagramas RACI es algo que cae con frecuencia, que se utiliza con frecuencia. Lo veremos más adelante.
En cuanto a la planificación de los recursos, ¿qué contenido creo que sería mínimo aconsejable dentro del plan de gestión del proyecto? Esto que veis aquí, respuestas a estas preguntas. ¿Cómo y cuándo se incorporará cada persona? Como os he dicho, el equipo está formado por personas diferentes que pueden tener que intervenir en momentos distintos del proyecto, entrar y salir. Entonces, hay que saber, hay que estar planificado para ese momento y para esa forma. ¿Cómo vamos a hacer que entren y salgan del proyecto? ¿Cuáles son sus capacidades actuales y sus necesidades de formación? ¿Cuáles serán sus roles y responsabilidades? Son los paquetes de trabajo que les asignaremos a cada miembro del equipo, sobre todo si tenemos, habrá que distinguir si tenemos miembros del equipo con esa capacidad de llevar adelante un paquete completo de trabajo y cuáles serán o estarán en un rol un poco más de ayudantes o de desarrolladores de partes específicas de esos paquetes de trabajo. ¿Cuándo deberán enviar los informes? ¿A qué reunión deberá asistir cada uno? Esto es muy importante. Las reuniones, como veremos más adelante, la verdad es que tienen un cartel muy malo. Es decir, la gente piensa de las reuniones que normalmente son pérdidas de tiempo y es que realmente lo son. ¿Por qué? Porque están muy mal planificadas, muy mal gestionadas. Lo primero que tenemos que pensar es quién tiene que asistir a la reunión. A perder el tiempo y a escuchar, mejor que no vayan. Si tienen que aportar algo, que vayan. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es quién debe asistir a las reuniones. ¿Cómo será el plan de recompensas individual y grupal? Esto es parte fundamental de la motivación de las personas. ¿Cómo vamos a proteger al personal de las contingencias externas? Imaginad que estáis desplazados en un país, digamos, difícil, de riesgo. Bueno, hay que tener un plan preparado para esas personas, para protegerlas, para, sobre todo, garantizar su seguridad personal, su seguridad y su integridad. En el mundo del oil and gas, donde yo estoy trabajando pues estos últimos años, esto es algo que se lleva a rajatabla. Cuando Repsol manda un equipo a Argelia, tienen perfectamente planificado dónde residen, quién les acompaña, el tipo de coches que llevan. Siempre tienen incluso un avión preparado por si hay que hacer una evacuación de emergencia, bueno, etcétera, ¿no? Una serie de indicaciones y de preparaciones ante situaciones que pudieran poner en riesgo su integridad personal, física. Vale, os había dicho diagramas RACI. Diagramas RACI son ni más ni menos esto, es decir, donde se asigna a cada persona integrante de tu equipo una funcionalidad relacionada con ciertas actividades. Por aquí, por ejemplo, vemos para Anne, Ben, Carlos, Diana, Ed, RACI responde a las iniciales de responsable, mayor, en este caso os he marcado mayor, esto viene del inglés, que es responsible, accountable, consult and inform. En español sería responsable, el mayor, el superior al responsable, consultado e informado. En función de que sea la persona responsable de ejecutar la tarea, sea la persona mayor que tiene que estar con el nivel de decisión superior al ejecutor, consultado una persona a la que se le pregunta e informado una persona a la que se le informa del desarrollo de esa tarea. Estos gráficos os recomiendo que lo miréis un poco porque suele caer en los exámenes. Siguiente proceso es el de estimar las necesidades de los recursos del proyecto. Y aquí os he extraído las herramientas y técnicas que utilizamos para que veáis que son muy similares a las que ya hemos utilizado para el alcance, para el coste y para los tiempos. Juicio de expertos, estimaciones ascendentes, análogas, paramétricas, análisis de datos, sistemas de información, reuniones. Es decir, nada nuevo. Por tanto, no os preocupéis mucho por esta parte porque ya lo tenéis estudiado, ¿eh? Es exactamente lo mismo que en los que os he dicho anteriormente, costes, tiempo, etc. Adquirir los recursos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues, sobre todo costes de la adquisición, ubicación de esos recursos, si va a ser necesario moverlos o no, porque evidentemente también va a
conllevar un cierto coste. Desarrollar habilidades en toma de decisiones, porque tendremos que ser fuertes a la hora de tomar la decisión. Una vez que tomamos la decisión de que ese recurso se moviliza, pues hay que llevarla con todas las consecuencias y hay que estar preparados para, bueno, pues que tengamos un revés, ¿no? Muchas veces que nos digan que no. Vamos a tener en cuenta también cuál es el organigrama de nuestro proyecto cuando hacemos la adquisición de los recursos y los factores ambientales de la empresa, es decir, esos condicionantes que nos van a restringir un poco nuestra forma de hacer, pues porque, por ejemplo, pues, qué sé yo, hay que tener en cuenta los entornos culturales, la movilidad de las personas, el esfuerzo que les estamos exigiendo. Con esas cosas tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo ¿por qué? Porque genera estrés y al final no vas a conseguir el objetivo. Lo único que vas a conseguir es un estrés en la persona, un mal desempeño, una frustración, una salida quizás no pretendida del equipo, una pérdida de un profesional para la empresa. Bueno, las responsabilidades del director de proyecto, como veis, son amplias, son fuertes y hay que tenerlas en cuenta porque bueno, hay muchas implicaciones en una toma de decisión. En cuanto a desarrollar el equipo, una cosa que se llama la coubicación, que suele caer, es decir, suele caer en los exámenes. Es un recurso que se utiliza muchas veces para intentar potenciar y motivar al equipo, es tenerlos todos juntos. La coubicación consiste en tener al personal en el mismo sitio, físicamente. ¿Por qué? Bueno, porque eso consigue evitar ciertos inconvenientes que tiene la dispersión. La dispersión al final hace que la gente no tenga sensación de equipo, no tenga sensación de pertenencia a un grupo. Eso puede hacer perder la motivación y puede hacer perder los objetivos fijados sobre el proyecto. Para evitar eso, una herramienta es la coubicación, que no siempre es posible hacerla porque evidentemente tiene un componente físico. Tenemos que estar todos en el mismo sitio. Eso no siempre es posible. Herramientas, equipos virtuales, tecnologías de comunicación, habilidades interpersonales de equipo, como por ejemplo la influencia, la motivación, la negociación, el trabajo en equipo. Todas estas son cosas que el director de proyecto tiene que ir desarrollando y aplicando poco a poco en el transcurso del proyecto y que tiene que ir acumulando evidentemente a lo largo de su vida como director de proyecto. Muy importante, reconocimientos y recompensas, capacitación, mandar a la gente a formar, evaluaciones individuales y de equipo, generar buenas reuniones, es muy importante. En cuanto a desarrollar el equipo, pues recomendaciones, uso de una comunicación abierta y eficaz, creación de oportunidades de trabajo en equipo. El equipo potencia, el equipo hace que 1 más 1 sea mucho más que 2. A mí me gusta el equipo. Digamos, los aportes individuales dispersos están muy bien para, no sé cómo decir, para aportaciones de expertos, ¿no? Para cosas muy, muy expertas, muy puntuales, cuando necesitas un consejo, o sea, que alguien sea capaz de sacarte de un grave problema. Para todo lo demás, yo prefiero los equipos y un componente del equipo importante para mi punto de vista es el visual, ¿no? La coubicación que os decía antes, que estemos todos en el mismo sitio, que se vaya juntos a tomar una cerveza, a tomar un café, que hagamos actividades fuera de trabajo también juntos. Bueno, eso une y eso hace desarrollar el equipo y eso hace desarrollar la motivación de todos los miembros. Importante, gestionar los conflictos de manera constructiva, constructiva, no destructiva, es decir, no desde un punto de vista imperial, imponiendo las cosas, sino de una forma constructiva y pensando en el futuro siempre. Fomento de la resolución colaborativa de problemas. Esto lo vamos a ver más adelante porque es un aspecto que también, una vez más, siempre cae en los exámenes de la certificación PMP. Es importante tenerlo en cuenta. Esto también cae. No como concepto, no es que os aprendáis esto de memoria, pero sí que sepáis que de una forma situacional, es decir, poniéndonos en una situación más o menos real y realista, sí que hay que saberse esto
para dar la respuesta a la pregunta del examen PMP. Bueno, ¿qué es lo que intento explicar? Intento explicar que todo equipo, en todo proyecto, pasa por una serie de fases. Y esas fases son las 5 que veis aquí. Formación, turbulencia, normalización, desempeño y disolución. No tengo que explicarlas. Formación, hacemos el equipo. Turbulencia, hay un revolutum, ¿no? Una revolución, cada uno intenta buscar su posición, no solamente técnica, es decir, qué voy a hacer, sino mi posición como profesional, como persona dentro del equipo, para qué soy importante, dónde encajo, cuál es mi rol, si soy un primer espada o soy un subalterno, ¿no? La normalización, todo se normaliza, se pone en su sitio, se desempeña, se coge velocidad de crucero, ¿no? Se coge desarrollo, se coge potencia, se hacen cosas y se hacen muy bien y muy rápido, y finalmente hay una disolución. El equipo se tiene que disolver, bien porque van saliendo miembros, bien porque el proyecto se acaba y se queda y no es necesaria ya la aportación del equipo. Bueno, estas 5 fases hay que tenerlas muy claras y presentes, porque siempre hay al menos una pregunta en el examen PMP relacionada con este asunto. El dirigir el equipo tiene estas herramientas y técnicas, que son la gestión de conflictos, la toma de decisiones, inteligencia emocional, influencia y liderazgo. Son conceptos que tenéis que tener claros, porque también son de nueva aportación y como son nuevos, pues también son más susceptibles de que haya alguna pregunta en el examen PMP. Por tanto, son conceptos que debéis revisar y tener en cuenta. No es que os vayan a preguntar un desarrollo, sino que una vez más, de una forma con un planteamiento situacional más o menos realista, la clave a la solución de la pregunta que se os presente en esa forma situacional, de situación, tendrá mucho que ver con alguna de estas 5 herramientas. ¿Vale? Por tanto, también recomendación que os las leáis, que lo manejéis, que lo asimiléis. Esta, otra que cae siempre. Formas técnicas, métodos, habilidades para solucionar conflictos. Hay que tener una cosa muy clara, desde el punto de vista práctico, profesional. Cuando estamos hablando de personas, seguro habrá conflictos, seguro. Lo que a una persona le parece bien, a la otra le parece mal, el objetivo de una es un impedimento para otra, entonces siempre va a haber choques, roces, enfrentamientos. ¿Cómo me enfrento yo, cómo me planteo yo la resolución de esos conflictos? Bueno, pues el PMI, a través del PMBOK, nos sugiere 5 formas, que son estas que vienen aquí. Retirarse o eludir el conflicto, suavizar o adaptarse, consensuar y conciliar, forzar, dirigir y colaborar, resolver el problema. En consensuar, conciliar, como veis aquí, es un enfoque que en ocasiones da lugar a situaciones de perder-perder. Es decir, las 2 partes retroceden, o las 3 partes, el conflicto A, la persona conflicto A, la persona conflicto B y tú que estás ahí para resolver, acabáis cediendo algo y acabáis perdiendo. Entonces es un perder-perder, ¿no? Un lose-lose. Eso no es bueno. Retirarse es darle la espalda, evitar el problema, no contribuye a solucionarlo, es simplemente posponerlo, tampoco es una buena solución. Suavizar o adaptarse, bueno, hace énfasis en los puntos de acuerdo en lugar de las diferencias. En ese sentido, normalmente eres tú, el director de proyecto, el que cedes para que las otras partes se queden mejor, tengan un mejor arreglo. El forzar dirigir es una solución de tipo ganar-perder, es decir, soy yo ahí el que gano a costa de que vosotros 2 perdéis, os jorobáis y gano yo y no me fastidiáis el equipo, no me fastidiáis el proyecto, por tanto vosotros 2 perdéis, lo cual tampoco es un enfoque muy bueno, porque al final
el problema queda sin resolver. Lo que has hecho es imponer, forzar una solución que te viene bien a ti, pero no a las personas que han planteado el conflicto. Por tanto, el conflicto sigue y el conflicto se hará más grande y acabará estallando. ¿Cuál es la forma buena? La forma buena es colaborar, resolver el problema. Se plantea la solución desde un punto de vista de que ambas partes colaboren para poner de su parte en que se consiga una solución. Y es una solución win-win, una solución ganar-ganar. Todos salen ganando, todos tenemos la sensación de salir ganando y las cosas se resuelven, avanzan y vamos hacia escenarios mucho mejores que los anteriores, ¿no? Que los de inicio. Vale. Una vez más, lo que os digo es, hay que tener esto en cuenta, hay que tenerlo asimilado, hay que conocerse bien las 5 formas de solución, porque habrá una pregunta en el examen de PMP, seguro, casi seguro, relacionada con alguno de estos enfoques. Bueno, esta es lo que os decía antes, en resumen. Yo, como siempre, estas os las facilitaré en la plataforma, las presentaciones quedarán a vuestra disposición, además de forma editable para que la podáis utilizar. Hemos hablado también de formas de liderazgo. Bueno, fijaros, hay muchas teorías de psicólogos, de sociólogos que han analizado este aspecto. El PMP se queda con esta, que es muy buena, es decir, tenemos aquí una catalogación de 7 formas de liderazgo que realmente es muy amplia. Seguro que cualquier líder que os encontréis está en alguna de estas categorías y que son estas que veis aquí. Directivo, es decir, dice lo que hay que hacer, consultivo, da instrucciones, participativo, que brinda asistencia, delegativo, el empleado decide por sí solo, es decir, delegar. Delegar es una de las funciones que mejor debe manejar un director de proyectos si quiere que su vida como director de proyectos sea saludable, es decir, llegar a mayor, ¿no? Si no delegas, si todo lo haces tú, te conviertes en un cuello de botella, el mundo se te cae encima, tu mesa se llena de papeles, tu agenda de cosas que hacer, tu teléfono de llamadas y vives muy mal. Vives tan mal que probablemente abandones, si no es en este proyecto, será en el siguiente, porque eso no hay ser humano que lo resista. Lo que tienes que hacer es ser un buen delegador de tareas, de funciones y de responsabilidades, teniendo en cuenta siempre que la responsabilidad final es tuya. Tú no puedes decir, no, es que yo delegué esa tarea a Menganito y las culpas y el sacrificio, sacrificamos a Menganito si lo hace mal. No, tú eres responsable porque tú eres el director del proyecto. Pero tú no puedes hacer todo. Tienes que confiar en tu equipo y para confiar en tu equipo tienes que delegar funciones, tareas y responsabilidades, teniendo en cuenta que la responsabilidad final es tuya. Bueno, otros líderes, facilitador, autocrático, imperativo, ¿no? Consenso. Bueno, lo mismo, que lo conozcáis, que sepáis que existen estas formas de liderazgo. Es una parte nueva también, dentro de la gestión de recursos del PMBOK 6, también es una parte nueva, por tanto, bueno, podría ser susceptible de que hubiera preguntas en el examen, aunque no es de las que más sale. El dirigir el equipo y solucionar conflictos tenéis que tener en cuenta que tiene impacto en los riesgos de proyecto, por lo que os dije anteriormente, en función de la forma que utilicéis de solucionar los conflictos, alguna parte puede verse perjudicada y por tanto tendremos algún miembro del equipo cuyo descontento crece. Y si crece el descontento, pues crecerán los problemas. Con lo cual, cierto aspecto de los riesgos del proyecto, que son los riesgos, adscritos o subjetivos al desempeño del equipo, se incrementan. Y por tanto, esto es un aspecto que hay que tener muy en cuenta, incluso hay que tener algún plan. ¿Cuál es el plan? Salir a tomar unas cervezas, hacer un partido de fútbol, hacer una actividad, tener una reunión distendida, salir a comer, no sé, buscar cosas que motiven al equipo, que distiendan las tensiones y que por tanto nos haga la vida como director de proyecto y como equipo mucho mejor. Dirigir el equipo requiere autoridad, pero hay que saber cómo
cómo desarrollar esa autoridad, que por supuesto la tienes como director de proyecto, pero hay que saber cómo desarrollarla. Y aquí tenéis fuentes de autoridad. Formal legítimo, establecer recompensas o poner, digamos, alicientes positivos, no castigar, no ser coactivo. Mostrarse como un experto, mostrarse como un referente. Dos teorías que suelen caer mucho también en los exámenes PMP. Teorías motivacionales. La teoría de McGregor, que diferencia entre individuos X e individuos Y. Esto es muy fácil bueno, para mí es muy fácil. Mnemotécnicamente, los individuos X son individuos cruzados, ¿no? Como dice la propia letra, dos palitos cruzados. Son gente que está cruzada, que está enfrentada al mundo y al universo. Gente negativa, que todo lo ve mal, que le das una tarea y es un problema, que no quieren trabajar, que no quieren tener responsabilidades, que no tienen, digamos, un enfoque positivo a desarrollar cualquier tarea que le pongas sobre la mesa. En resumen, personas de las que hay que huir en tu equipo, porque son gente tóxica, son gente negativa, son gente que tarde o temprano te generarán problemas. Por tanto, es mejor no tenerlos, no adquirirlos para tu equipo. Y si por mala suerte lo has adquirido y no te has dado cuenta, pues tienes que buscar una solución. La mejor solución es que salga, porque si no, lo único que va a hacer es como en el cesto de manzanas, cuando hay una podrida, lo único que va a hacer es pudrir al resto, no las va a mejorar, las va a hacer peor. Y los individuos Y son todo lo contrario, gente sonriente, colaborativa, que no tiene miedo a tomar responsabilidades, que las busca, que quiere crecer como profesional, que busca retos, que tiene gusto en hacer las cosas bien, en ir más allá. Bueno, gente, en definitiva, que da gusto tener en tu equipo y que tú siempre quieres que esté en tu equipo, porque se podrá equivocar, como nos equivocamos todos, pero que va a poner la mejor voluntad para hacerlo y cada vez mejor, eso lo tienes asegurado. Por tanto, gente que yo siempre querría tener en mi equipo. Y luego las necesidades de Maslow. Esto, sabéis que es la típica pirámide esta, que dice que lo que una persona primero, bueno, tiene una serie de necesidades básicas y que en función de que vaya completando esas necesidades básicas, va subiendo en sus expectativas o en sus aspiraciones en el entorno social, profesional, personal, etcétera. No subirá de escalón si no tiene cubiertos los anteriores. Es algo que tienes que tener muy en cuenta cuando sobre todo buscas aspectos de motivación sobre el equipo. Si una persona es pobre, muy pobre, vive en un país, bueno, pues en desarrollo o en pobreza, tú no puedes motivar a esta persona con un viaje de lujo o con un coche, porque sus necesidades muchas veces son primarias, son de necesidades incluso, no sé, de alimento diario, ¿no? De tener cubierto sus necesidades alimenticias, sanitarias, de vestido, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas situaciones, con situaciones de diversidad, porque hay personas que están en muy diversos entornos sociales y que sus necesidades pueden ser muy diferentes. Sus necesidades a cubrir pueden ser muy diferentes. Una persona que viva no sé, en Estados Unidos o en Suecia puede tener necesidades muy, muy diferentes de otra persona que viva pues, con todo el respeto, en Laos o en Nigeria o en Filipinas. Son aspectos, repito, a tener en cuenta cuando estamos hablando de la motivación y de unificar y conjuntar a un equipo. Vamos a avanzar. Aquí. Controlar el equipo. El proceso, que creo que ya es el último de los últimos. ¿De qué hablamos cuando controlar el equipo? ¿De ponerle una cámara para ver si trabajan o no? ¿De ponerle un fichaje a la entrada y a la salida para ver si cumplen el horario? No, obviamente no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de analizar lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. De ver tendencias en el comportamiento. De ver si estamos cumpliendo con las entregas de los hitos o los entregables o los parciales
del proyecto, de ver si estamos desarrollando bien las líneas base del proyecto y si en desviaciones de esas líneas bases hay alguna influencia del comportamiento del equipo o hay alguna deficiencia, es decir, no tengo mi equipo bien armado, bien articulado, bien equilibrado. Imaginaros el fútbol, ¿no? Que lo conocemos todos. Si yo tengo un montón de centrocampistas, pero no tengo ningún defensa, no tengo ningún portero, no tengo ningún delantero centro, pues estoy en problemas. Gobernaré el centro del campo, lo haré muy bien ahí, pero en cuanto se me acerque el equipo rival a la portería, me meterá gol, porque no tengo portero, no tengo defensas. Entonces, no me sirve que todos sean centrocampistas. Tengo que tener 3, 4 centrocampistas, 3, 4 defensas, un portero, por lo menos un delantero centro que me remate algún gol, que haga algo ahí destacable. Es decir, un equipo no son 11 tíos iguales, son 11 tíos diferentes que como equipo funcionan muy bien. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que el equipo funcione muy bien. Obviamente, no a base de que sean todos iguales, porque si son todos iguales, haremos lo que esos todos iguales hacen muy bien y dejaremos de hacer bien lo que no son capaces de hacer bien. ¿Me explico? Todos tenemos debilidades, deficiencias y cosas que hacemos bien y muy bien. Lo que hay que intentar buscar es que entre todos los miembros del equipo, todo lo que tenemos que hacer se haga bien. Y eso no siempre, seguro, lo hace una sola persona. Necesitamos varias personas que intervengan además en diferentes partes del tiempo para conseguir entregar todo, que es muy complejo, que es muy variado, que es muy amplio, lo que se tiene que entregar en un proyecto para poder hacerlo bien. Recordad en esto que el alcance del proyecto no es solamente lo que le tenemos que entregar al cliente, sino todo lo que tenemos que hacer adicionalmente o como soporte para poder conseguir entregar lo que tenemos que entregar al cliente. Por tanto, hay una variedad enorme de cosas que hacer a lo largo del desarrollo del proyecto. Solucionar problemas, resolución de problemas. Como os decía, si tenemos personas, si estamos gestionando personas, tenéis que tener en cuenta que va a haber conflictos, que va a haber problemas, seguro. Entonces, ¿cómo actuar ante una situación en la que tenemos que intervenir para solucionar problemas? Pues con estas guías que nos ofrece el PMI. Identificar el problema, definir el problema, investigar, recolectar datos, tener la mayor información posible en nuestras manos, analizar, es decir, determinar causas raíces, resolver y comprobar la solución. Es decir, finalmente no solamente está poner la solución, sino comprobar y verificar que esa solución ha servido para solucionar el problema, ¿no? Porque también nos podemos haber equivocado en nuestro análisis o en nuestra investigación. Y esto es todo, no tengo más cosas que añadir. Como veis, es un tema muy interesante desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista profesional, porque sin duda es tu mayor fuerza como director de proyecto, es tu equipo. Cuanto mejor sea tu equipo, mejor lo vas a hacer como director de proyecto y como profesional. Y sin embargo es una fuente extraordinaria de problemas. Yo creo que incluso más que los problemas técnicos que os podéis encontrar en el desarrollo del proyecto. Y además difíciles de resolver, ¿eh? Las personas somos como somos complicados, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, y insisto, lo que me motiva a mí puede ser un desastre, puede ser muy desagradable para la persona que tengo enfrente, cualquier otro miembro de mi equipo. Bueno, no, sin más comentarios. Bueno, sí, también incidir en que, como he reseñado durante el desarrollo del webinar, hay bastantes aspectos que son susceptibles de caer en los exámenes de preparación de la obtención de la certificación PMP. Por tanto, es un tema que os recomiendo leer y asimilar con mucho cariño, porque van a caer cosas de aquí. Y nada más, ya me despido, os espero este miércoles y como siempre a vuestra disposición a través de la plataforma de ALDE. Ha sido un placer para mí como siempre y espero veros pronto. Un saludo a todos.